Hola hermanos y amigos de la continuación de la Iglesia de Dios. Muchas personas argumentan que la religión en sí es una construcción social, lo cual significa que sus formas, significados y funciones son creados y moldeados por sociedades, culturas o periodos históricos, y por lo tanto no está regida por una verdad universal e inherente. Y bueno, las personas dicen que la religión, pues como cumple una función o funciones esenciales como proporcionar una unión social, a mismo que establece ciertos marcos morales, también le da un significado de la vida a aquellas personas que creen en esa tendencia religiosa, o bueno, eso argumentan. Y bueno, en el mundo hay muchas religiones y la pregunta es ¿de dónde vienen? En 2 Corintios capítulo 4, verso 4 dice, y hablando de las personas que no aceptan la verdad, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del Evangelio y la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Y Apocalipsis 12:9 afirma que el demonio, él engaña al mundo entero. Y una de sus herramientas es crear y utilizar falsas religiones. Y diferentes personas a través del planeta tienen experiencias espirituales. Satanás y sus demonios saben que ellos deben proveer esas experiencias a diferentes personas y de esa manera ayudarles a esas personas validar la creencia en que ellos se han aferrado. El punto es que como hay tantas creencias, entonces muchas personas no saben ni en qué creer. Ahora, hay personas que dicen que todas las religiones prácticamente dicen lo mismo, pero otras personas que estudian a profundidad, al menos un par de religiones, se dan de cuenta de que pues son diferentes. En una se habla de un dios, en otras se hablan de muchos dioses. Y en algunas inclusive no se habla de Dios, se habla es del yo y cómo encajo en el universo. Y consecuente, muchas personas llegan a la conclusión que la religión, pues, es algo que tiene que ser creado socialmente, pero que en sí no tiene un valor racional en lo que cabe del conocimiento natural. Esta imagen que aparece en muchos libros de historia o de estudios sociales se enseña como un hecho. Y en este video no voy a hablar acerca de evolución porque tenemos artículos, un libro y también otro video que habla acerca de estas cosas. Y en este momento voy a hablar de la palabra apologética, que es una manera de describir la defensa de creencias religiosas mediante la argumentación y el discurso razonado. En otras palabras, es que el hecho de que uno tenga fe no quiere decir que algunos de los aspectos en los que se cree no se pueda probar. Al contrario, se puede utilizar el razonamiento intelectual para determinar si algo es verídico o no. Un ejemplo es, personas argumentan que si Dios no existiese, entonces el universo no habría sido creado, ni las formas de vida que nosotros conocemos. Y hay personas que van a decir, eso es una manera muy tonta de pensar porque la ciencia ha probado que el universo fue creado por un Big Bang y fuera de eso la vida es un proceso de evolución. Y a través de la historia, pero especialmente hoy en día, hay personas que dedican todo su tiempo a defender ciertas posiciones, sean falsas o sean verdaderas. Un ejemplo muy popular es la creencia en la Tierra plana. Y bueno, les comparto una imagen de cómo sería una Tierra plana. Y algunas personas argumentan que eso no puede ser verdad porque si no entonces los gatos ya hubieran arrojado todo hacia el precipicio. En 1 de Tesalonicenses capítulo 5, verso 21 dice que debemos examinar todo, pero solo retener aquello que es bueno. Si una persona quiere convencernos de que la Tierra es plana o que el universo no necesita a Dios, que se puede haber creado por un proceso natural, o que si la vida puede surgir a través de diferentes procesos evolutivos, nosotros tenemos el derecho de examinar la evidencia y para eso tendríamos que educarnos en ciertas cosas, como por ejemplo el entender al menos en un nivel básico qué es una célula, cómo funciona, porque digo una célula porque es el componente más básico de la vida.
Y una vez que lo entendemos a un punto básico, entonces podemos tratar de entender o escuchar los argumentos como dicen, cómo es que la primera célula que existió pudo haberse sido formada. Y eso es como meterse en un hueco de hormigas porque entre más se profundiza, más se ramifica. Pero a como uno comienza a comprender lo complejo que es una célula, uno empieza a perder fe en que un proceso natural, el cual no ha sido diseñado y no es guiado correctamente por un creador o un científico, puedan de cierta manera crear la vida tan compleja que es como una célula. Y bueno, con nuestra tecnología avanzada todavía no tenemos la capacidad de crear una célula. Y bueno, con esa introducción, dentro de este video quiero hablar de uno de los varios temas que se encuentra dentro de la apologética. Y este es concerniente el personaje de Jesús. La Biblia habla de Jesús, su ministerio y bueno, los milagros que hizo, que murió y fue resucitado. Y esa parte de resucitado, bueno, eso es de locos, o al menos muchas personas piensan así, y los entiendo porque el que muere, las personas no resucitan. Por lo tanto, argumentan ellos que la historia es fabricada, o sea, no puede ser, es mentira. Y aquí es donde podemos utilizar nuestro intelecto para analizar la evidencia y determinar si la historia es verídica o no. En Estados Unidos recientemente asesinaron a una persona llamada Charlie Kirk. Y él era conocido porque era un defensor de lo que se conoce como valores tradicionales. Hablaba de que las personas necesitaban arrepentirse y acercarse hacia Dios. También hablaba de concientizar a las personas de que debían ser responsables por las cosas que ellos hacían en sus propias comunidades. También hablaba de, en los Estados Unidos, de dejar a un lado la mentalidad de ser víctima y en vez de enfocarse en esforzarse por mejorarse en a sí mismos. Y impulsaba eso a través de diferentes debates en diferentes universidades a través de los Estados Unidos. Y debido a su labor, y fue muy efectivo, muchas personas jóvenes empezaron a abandonar pensamientos e ideas de la izquierda y comenzaron a aceptar ideas más conservadoras. Ahora, quiero dejar claro que él no era un miembro de las iglesias de Dios ni estaba asociado con las iglesias de Dios. Es más, después de su muerte, nos sorprendió descubrir que él guardaba el día de descanso. En este corto video, él responde la pregunta, el por qué él cree en el cristianismo, y era una pregunta que le hacían con frecuencia. Y aquí está su respuesta. Primero, ningún descubrimiento arqueológico ha contradecido la Biblia. Segundo es la sabiduría, y es que si aplicas en tu vida personal los principios bíblicos, tu vida mejorará. Y tercero, tenemos la documentación más correcta y robusta que uno puede tener de la persona más importante que haya vivido en la historia. Es Jesucristo de Nazaret y su resurrección es el punto más importante de esa historia. Y si Él resucitó, otros también pueden resucitar. Y si Génesis 1:1 y la resurrección son verdad, entonces todo en la Biblia puede ser verdad. Y es que el primer milagro, la creación, es el milagro más grandioso que pueda existir. Y segundo, el hecho de que Jesucristo resucitó de la muerte. ¿Y cómo sé que Jesucristo resucitó de la muerte? Bueno, muéstrame un documento histórico donde muchas personas estén dispuestas a morir de una manera terrible por una mentira. Y es que todas las personas que vieron en su entorno estuvieron dispuestos a perder mucho y perdieron mucho por él, por afirmar que Jesucristo era Señor y que Él resucitó de la muerte. Además, si usted iba a crear una historia falsa en la antigüedad, usted no utilizaría a mujeres como los primeros testigos de la historia. Y es que fueron mujeres las primeras que lo vieron resucitado. Si usted estaría inventando una historia falsa en esos días, usted nunca haría eso. ¿Y a dónde me dejan las 500 personas que lo vieron a él después de que resucitó? Y no olvide después todos los otros seguidores que estuvieron dispuestos a vivir en una vida de persecución, bajo una creencia que les iba a hacer perder absolutamente todo. Y bueno, esa respuesta que él dio es muy coherente y muy racional. Claro, solo la puede afirmar una persona que ha tomado tiempo para estudiar y analizar la evidencia. Y a través de la historia han habido varios abogados
que argumentan que la historia de Jesús está respaldada históricamente por pruebas. Sir Lionel Luco, que era un abogado británico, él logró 245 absoluciones consecutivas por asesinato. O sea, eso es casi increíble. Como abogado tenía que ser muy dedicado y muy capaz para poder investigar y formar los casos y argumentos para poder probar o desaprobar esas sentencias. Y él no creía en la historia de Jesús, pero alguien le dijo, bueno, usted que es tan tremendo abogado, ¿por qué no utiliza sus habilidades para desaprobar esa historia? Pero cuando terminó, esto fue lo que afirmó. La evidencia de la resurrección de Jesucristo es tan abrumadora que exige una aceptación mediante pruebas que no dejan lugar a dudas. Frank Morrison también era otro escéptico, que él empezó fue tratando de refutar la historia de la resurrección. El último de la lista, Levi Strauss, que también era un ateo y un abogado, él se puso a refutar el cristianismo. Pero tras de, bueno, examinar la evidencia, él concluyó que respaldaba la fe y escribió un libro acerca de eso que se llamó El caso de Cristo. Y ciertamente los testimonios de estos intelectuales pues son impresionantes, pero ¿cuáles son esas pruebas o evidencias que han causado que ellos pasen de ser escépticos a creyentes? Y bueno, uno independientemente con el poder del Internet y la inteligencia artificial puede lograr conseguir esas pruebas por su propia cuenta. Pero en el libro titulado Pruebas de que Jesús es el Mesías, escrito por el Dr. Theo, en el capítulo 4, Evidencia Histórica, él trata de estas pruebas. Y es que hay más de 5.800 documentos griegos que contienen parte del Nuevo Testamento. Y lo relevante es que los libros o manuscritos en ese entonces costaban mucho dinero para producirse. Así que sería absurdo crear copias de algo que no tuviese validez. También hay una caja de huesos llamada el Osario de Santiago. Es del primer siglo y tiene la inscripción traducida al español como Santiago, hijo de José, hermano de Jesús. Y esto corrobora Gálatas 1, verso 19, donde afirma que Santiago era el hermano de Jesús. También corrobora Lucas 3:23, donde dice que Jesús era hijo de Josué. Claro, hay personas que disputan su legitimidad, pero el desgaste y la oxidación son consistentes que fueran del primer siglo. Otro artefacto arqueológico es la piedra de Pilato, y es un bloque de 85 por 65 centímetros, con una inscripción que menciona a Poncio Pilato. Y él fue el prefecto de la provincia romana de Judea entre los años 26 y 36. La pieza arqueológica es importante porque tiene una auténtica inscripción romana que menciona a Poncio Pilato. Eso respalda la narrativa del Nuevo Testamento. Pero, ¿qué otras evidencias existen? Bueno, acá hay una lista de fuentes no cristianas y entre ellos está Flavio Josefo. Vivió entre el año 37 y el año 100 y fue un historiador y líder romano judío. Otra fuente no cristiana es el Talmud babilónico. También está el abogado, escritor y científico de la antigua Roma, vivió entre el año 61 y 112, llamado Plinio el Joven, o conocido como Plinio el Joven. Otra persona que hizo referencia a Jesucristo fue Tácito, quien vivió entre el año 56 al 120 y fue un historiador y político romano. También está Maravar Serapión, quien fue un filósofo estoico y escribió acerca de la ejecución del sabio de los judíos. Y aunque todos no están de acuerdo, la gran mayoría piensan que escribió la carta en el primer siglo, pero después del año 73. Sigo con Seutonio. Este señor vivió entre el año 69 y 122 y fue un historiador romano. También está Talo, el historiador. Él indirectamente mencionó a Jesús, ofreciendo una explicación alternativa por la oscuridad y el terremoto que los evangelios describen que ocurrieron durante la crucifixión de Jesús. Por otra parte, Luciano de Samosata, él vivió fue en el segundo siglo. Él no menciona directamente a Jesús, pero se refiere a un personaje llamado el sofista crucificado.
y describe a los cristianos adorando a este hombre crucificado por sus enseñanzas, que incluían el concepto de la hermandad espiritual y la negación de los dioses griegos. Y este, al igual que muchos otros relatos, eran hostiles hacia el cristianismo, pero de todas maneras corroboran la evidencia de la existencia de Jesucristo y su crucifixión. Ahora, Flegón de Trajes, que vivió entre el año 1182 a 254, y sus obras se han perdido, pero han sido sumarizadas o citadas por otros autores. Y lo que escribió este señor o relacionado a Jesucristo tenía que ver con la oscuridad y el terremoto, y que Jesucristo tenía conocimiento de futuros acontecimientos, los cuales se han cumplido. Y el último de esta lista es Celso, un filósofo griego del segundo siglo y oponente del cristianismo primitivo. Y mencionó a Jesús de una manera extremadamente hostil y crítica. Su obra alrededor del año 175 a 177 después de Cristo es la primera crítica pagana exhaustiva conocida hacia el cristianismo. Él menciona que la historia del nacimiento de Jesús fue inventada y que Jesús fue el hijo de una aventura que María tuvo con un soldado romano. Afirmó que Jesús hacía milagros era a través de brujería y que Jesús aprendió magia fue cuando trabajaba como sirviente en Egipto. Él también se burló de la idea de que Dios descendería en la tierra y destacó la historia de la resurrección como una invención hecha por una mujer histérica. Y acerca de Jesucristo se refirió a él como un hombre malhechor, un fanfarrón que era arrogante. Y bueno, aunque los comentarios de él acerca de Jesús era un ataque polémico, involuntariamente él confirmó detalles de la vida de Jesús como sus milagros y también que en el segundo siglo se seguía hablando de que Jesús había nacido de una mujer virgen. Y bueno, si tomamos todas esas obras que no son bíblicas, uno puede llegar a estas conclusiones. Primero, que Jesús vivió durante el reinado de Tiberio. Segundo, que vivió una vida virtuosa. Tercero, que él hacía milagros. Cuarto, que tuvo un hermano llamado Santiago. Quinto, que sus seguidores afirmaban que él era el Mesías. Sexto, que Juan el Bautista fue ejecutado por Herodes. Séptimo, que Jesús fue ejecutado por Poncio Pilato. Octavo, que Jesús fue ejecutado en la Pascua. Noveno, que ocurrió una gran oscuridad el día en que Jesús murió. Y décimo, que un terremoto sucedió en el día que Jesús murió. Onceavo, que sus discípulos creían que Él se levantó de los muertos. Y el verso 12, y algo muy irónico, es que sus discípulos estaban dispuestos a morir por esas creencias. Y este punto es interesante porque ¿quién está dispuesto a morir por una mentira inventada? Tiene que haber un nivel de convicción muy alto para poder estar uno dispuesto a morir por la creencia. El punto número 13 es que el cristianismo se estaba esparciendo por Roma. El punto 14 era que los cristianos negaban los dioses romanos. El punto 15 es que los cristianos adoraban a Jesús como si fuese Dios. Y las investigaciones arqueológicas continúan y a como se encuentra evidencia no hay nada que contradizca la Biblia. Y si algo, los arqueólogos siguen descubriendo más acerca de las ciudades y pueblos mencionados en el libro de Hechos. Y bueno, ciertamente hay evidencia de la Biblia afuera de la Biblia. Ahora, regresando, hablando de Talios, ¿qué fue lo que él escribió acerca de la oscuridad? Bueno, primero no tenemos acceso al libro de Talus, pero sí tenemos acceso a Julius Africanus, donde él cita la obra de Talus. Y esto es la citación. En todo el mundo hubo una más terrible oscuridad, y las rocas fueron quebrantadas por un terremoto, y muchos lugares en Judea y otros distritos fueron derribados. A esta oscuridad, Talus, en el tercer libro de su historia, la llama, como me parece a mí sin razón, un eclipse de sol.
Pues los hebreos celebran la Pascua el 14º día de acuerdo a la luna y un eclipse de sol tiene lugar solo cuando la luna está bajo el sol y no puede ocurrir en algún otro tiempo sino en el intervalo entre el primer día de la luna nueva y el último día de la luna vieja. Esto es en su junción. ¿Cómo entonces se supondría que habría sucedido un eclipse? Un eclipse cuando la luna está casi diametralmente opuesta al sol. Una vez más, no tenemos la obra de Talios, pero este escritor está refutando los puntos que trataba de invalidar Talios. El historiador judío Flavio Josefo, que nació alrededor del año 37, esto es lo que se cree que él escribió de Jesús. Ahora hubo cerca de este tiempo Jesús, un hombre sabio, si es legal llamarlo a él un hombre, pues él era hacedor de milagros, un profesor de tales hombres que reciben la verdad con placer. Él atrajo así muchos de los judíos y muchos de los gentiles. Él era Cristo. Y cuando Pilato, por sugerencia de los principales hombres de entre nosotros, lo habían condenado a él para la cruz, a aquellos que lo amaban a él al principio no lo abandonaron, pues él se les apareció a ellos vivos de nuevo el tercer día, como los divinos profetas habían predicho esto y 10.000 cosas maravillosas con respecto a él. Y la tribu de los cristianos, así llamados por él, no está extinta en este día. Y bueno, el autor no era cristiano, así que hay eruditos que afirman que esto fue cambiado por católicos después de la muerte de Josefo. Pero de acuerdo a Holdens, en las páginas 296 a 297, hay evidencia en muchas partes de que esto representa el escrito original de Josefo. Paso a leer otro registro que Josefo dejó que valida el Nuevo Testamento. Ahora, algunos de los judíos pensaban que la destrucción del ejército de Herodes vino de Dios, y muy justamente, como castigo de lo que hizo contra Juan, el que era llamado el Bautista, pues Herodes lo degolló a él, quien era un buen hombre. Y aquí hay algo más que escribió ese señor. Fetus estaba ahora muerto y Albinus estaba en camino. Así que él congregó al Sanedrín de los judíos y trajo ante ellos al hermano de Jesús, quien era llamado Cristo, cuyo nombre era Santiago y algunos otros. Y cuando él había formado acusación contra ellos como quebrantadores de la ley, él los entregó a ellos para que fueran apedreados. Pero como para aquellos que parecían los más equitativos de los ciudadanos, y tales eran los más inquietos de la rama de las leyes, a ellos les disgustó lo que se les había hecho. Ahora paso a leer algo que el Talmud enseña. Fue enseñado, en la víspera de la Pascua, Yeshú fue colgado. Un heraldo salió y gritó, él va a ser apedreado porque él ha practicado hechicería y tentado a Israel a la apostasía. Yeshú es una referencia a Jesús. Y uno fácilmente cae en cuenta que se le atribuye algún tipo de poder sobrenatural. Ahora, es claro que los que escribieron esto no son ningunos cristianos. Ahora, en tiempos modernos, a muchos judíos pues no hacen referencia a esto porque a ellos no les gusta que ahí dice que ese Yeshú fue colgado, porque de acuerdo a Hechos capítulo 5, verso 30, afirma, a quien vosotros matasteis colgándole en un madero. Y el aceptar eso, pues, sería aceptar este verso bíblico. Ahora, hay fuentes históricas que no son judías que mencionan a Jesús también. Y hubo un rumor de que el emperador Nerón causó un incendio en Roma para limpiar cierta parte y después construir en ella. Y relacionado con eso, el historiador romano Tácito escribió, para suprimir ese rumor, Nerón fabricó chivos expiatorios. Castigó con todo refinamiento a los notoriamente depravados cristianos, como ellos eran llamados popularmente. Su originador, Cristo, había sido ejecutado en el reino de
Tiberio por el gobernador de Judea Poncio Pilato. Pero a pesar de esta contrariedad temporal, la mortal superstición había brotado de nuevo, no solo en Judea, en donde el engaño había comenzado, sino incluso en Roma. Todas las prácticas degradadas y vergonzosas se recolectaron y florecieron en la capital. Primero, Nerón había autorreconocido al resto de los cristianos. Luego, gran número fue condenado. Sus muertes fueron hechas demencialmente. Cuando uno lee esto, obviamente al señor Tácito a él no le gustaban los cristianos, o sea, él los pintó de una manera negativa. Concerniente a ese emperador, a Tiberio, ese reinó entre el año 14 y el año 37. Y eso es consistente con la ejecución de Jesús. Si la historia de Jesús fuera falsa, ese historiador no hubiera escrito de esa manera. Y de acuerdo a Juan 15, verso 20, Jesucristo profetizó que sus seguidores serían perseguidos. Y la acción de Nerón es solo un ejemplo. Ahora paso a leer el historiador romano Seutonio. En su documento titulado El Claudio Deificado, él escribió: puesto que los judíos constantemente hacían disturbios por instigación de Crestus, él, el emperador, los expulsó de Roma. Y aquí muchas personas afirman que Crestus es una manera mal escrita de cristianos porque ellos eran considerados como un culto dentro de la rama de los judíos. Y esto es consistente con Hechos 18, versos 1 y 2, ya que cuando Pablo salió de Atenas y fue a Corintios, él allá se topó con un judío que se llamaba Aquila, el cual había venido de Italia, porque allá pues habían expulsado a todos los judíos. Y este verso bíblico, tanto como ese historiador romano, los dos estaban de acuerdo que Claudio había expulsado a los judíos de Roma. Y relacionado al incendio de Nerón, ese mismo historiador, él escribió que se infligió castigo a los cristianos, una clase de hombres entregados a una nueva y pícara superstición. Ahora, presento algo que fue escrito por Orígenes, el cual es considerado como uno de los teólogos cristianos más influyentes. Con eso dicho, en este escrito él hace referencia al historiador secular griego llamado Flegón, el cual hizo una referencia a un terremoto y una oscuridad. Bueno, él lo llamó un eclipse en el tiempo de Tiberio, que era el César en ese entonces. El punto es que si esos eventos no hubieran sucedido, entonces ese historiador no los hubiera mencionado. Y por lo tanto, entonces Orígenes no hubiese tenido acceso a ese documento para analizarlo. Ahora paso a leer un documento escrito por Maravar Serapión, escrito 30 años después de la muerte de Jesús, donde lo comparan con los filósofos griegos. Qué bien hicieron los atenienses en matar a Sócrates, por cuya hazaña ellos fueron castigados con hambre y pestilencia. O qué bien hicieron los samianos en quemar a Pitágoras, puesto que su país fue eternamente quemado y enterrado bajo la arena. ¿O qué hicieron en vano los judíos al dar muerte a su sabio rey, puesto que su reino fue quitado de ellos desde ese tiempo hasta ahora? Ahora hago referencia a un documento escrito por Plinio el Joven. Y él no era cristiano, él era un funcionario romano que procesó a los cristianos durante la época donde él fue el gobernador de la provincia de Bitinia y Ponto, o Bitinia Ponto. Y eso fue alrededor del año 112. Y este gobernador le escribe al emperador Trajano, y esta carta es importante porque ofrece una perspectiva que se ve desde el punto de vista del Imperio Romano hacia los cristianos. Y su carta dice: es mi regla, Señor, referirme a usted en asuntos en donde yo estoy en incertidumbre. Pues, ¿quién puede dirigir mejor mi duda o instruir mi ignorancia? Yo nunca estuve presente en ningún juicio de cristianos, por lo tanto, yo no conozco cuáles son las acostumbradas penalidades o
las investigaciones y qué límites son observados. Yo he dudado mucho sobre la cuestión de si debería haber alguna distinción de edades. Si los débiles deberían tener el mismo tratamiento que los más robustos. Si aquellos que dejan de serlo deberían ser perdonados. O si un hombre que siempre ha sido un cristiano no debería ganar nada por dejar de serlo. Si el nombre mismo, incluso si es inocente de crimen, debería ser castigado o solo los crímenes que se le atribuyen a ese nombre. Mientras tanto, este es el curso que yo he adoptado en el caso de aquellos traídos ante mí como cristianos. Yo les pregunto a ellos si son cristianos. Si ellos admiten eso, yo repito la pregunta una segunda vez y una tercera vez, amenazando con la pena capital. Si ellos persisten, yo los sentencio a ellos a la muerte. Todos los que se niegan que ellos fueron o habían sido cristianos deberían ser descartados, porque clamaron a los dioses a mi pedido e hicieron reverencia con incienso y vino a su imagen que yo ordené que se trajeran para este propósito con las estatuas de las deidades. Y especialmente porque ellos maldecían a Cristo, una cosa que se decía los verdaderos cristianos no pueden ser inducidos a hacer. Otros nombrados por el informador primero dijeron que ellos eran cristianos y luego negaron eso. Declararon que ellos lo habían sido, pero ya no más, algunos habiendo dejado de serlo 3 años o más antes y 1 o 2 tanto como hace 20 años. Todos ellos adoraron a su imagen y las estatuas de los dioses y maldijeron a Cristo. Y bueno, paro de leer, pero termino de poner la cita completa. Esta carta, bueno, nos damos de cuenta de que la condena de muerte es ser cristiano. Si ellos afirmaban que eran cristianos y mantenían esa afirmación, pues eso los llevaba a muerte. Y si la fecha está correcta, bueno, entonces eso estaba sucediendo 80 años después de la muerte de Cristo. En esta imagen presento la respuesta del emperador a la de este gobernante. Ahora paso a leer esta evidencia de este anticristiano en la segunda mitad del siglo segundo y era un griego llamado Luciano quien escribió La muerte de los peregrinos y está hablando acerca de los cristianos y escribió que uno a quien ellos todavía adoran fue empalado porque él trajo esta nueva forma de iniciación al mundo. Y él utilizó la palabra griega anascolopicien y que significa empalar. Y es que esto indica que en ese entonces, que ya era un siglo después, todo el mundo creía que esa era la manera como Cristo murió. Y en resumen, todos estos documentos que hice referencia, la gran mayoría de una u otra manera son anticristianos. Pero fuera de las escrituras proveen suficiente evidencia para poder decir con certeza de que todas estas cosas que listé al principio del video son verdaderas. En el punto 11, bueno, los discípulos de él creían que él había levantado a los muertos y por lo tanto ellos enseñan que él tiene el poder de darle resurrección a todos los demás. Y la creencia es tan fuerte que ellos estaban dispuestos a dar sus vidas, o sea, pagar la pena de muerte por el derecho de ser llamados cristianos. El punto 13, bueno, los cristianos sí se estaban esparciendo por Roma. El 14 es crítico porque ellos negaban a los dioses romanos y eso era lo que enfurecía a las autoridades romanas de tal punto que pues los llamaban una secta despreciable y al punto que los perseguían para, bueno, matarlos o castigarlos. Y el punto 15, que ellos adoraban a Cristo, bueno, leímos un par de referencias donde personas que no eran cristianas sabían que los cristianos adoraban a Cristo.
Fuera de estos puntos y evidencia presentada, algo interesante concerniente la resurrección de Jesucristo, y es que cuando combinamos las escrituras y los documentos seculares anticristianos, corrobora la creencia de que Jesucristo murió, fue asesinado y que resucitó. Y bueno, gran parte del liderazgo judío en la zona estaba en contra de Jesucristo y tenían recursos y autoridad para haber ido y removido el cuerpo de Cristo y mostrarlo ante todo el mundo para que todos se dieran de cuenta de que Él no haya resucitado. Y ese es un punto poderoso y muy interesante, porque qué mejor manera de destruir esa fe que demostrar la raíz de su mentira. Pero no hay ningún documento que diga que ellos hicieran eso, y no era por falta de ganas. Otro punto que si una persona duda la resurrección de Jesucristo y su ministerio, es el punto del testimonio de las mujeres, las cuales vieron la crucificación y la resurrección de él. Y es que si la historia iba a ser inventada, uno pensaría que ellos iban a utilizar testigos más creyentes, pero dentro de la sociedad judía y romana del primer siglo, el testimonio de las mujeres tenía muy poco valor. Si los primeros cristianos hubieran inventado la narrativa, ellos probablemente hubieran escogido testigos masculinos más creíbles para hacer la historia más convincente. El hecho de que los evangelios incluyeran mujeres como los primeros testigos sugiere que los autores se vieron limitados a escribir lo que sucedió. Y ellos sabían que eso iba a debilitar su caso según el entorno cultural donde ellos vivían. Y es que, primero, dentro de la ley romana y la ley judía, el testimonio de las mujeres se consideraban inferior al de los hombres. Hasta el punto que el historiador Josefo, él afirmó esto, que no se admite el testimonio de las mujeres debido a la ligereza y la audacia de su sexo. En ese entonces, la palabra ligereza significaba que las mujeres eran inestables emocionalmente y por lo tanto hacían testigos poco fiables, especialmente en litigos legales. Audacia, bueno, parece tener una connotación positiva, pero en esos días se refería a la insolencia o descaro que se percibía de la forma de actuar de algunas mujeres. Y la parte que dice de su sexo hace hincapié en la exclusión de todo testimonio femenino. Y con eso dicho, la decisión de situar a las mujeres en el centro de la historia de la resurrección fue una vergüenza para la iglesia primitiva. Y hoy en día los académicos argumentan que nadie que inventara una historia para ganar conversos elegiría un testigo poco fiable. Y fuera de eso, la incredulidad inicial de los discípulos. Y es que los discípulos, bueno, sabemos que eran varones. Ellos inicialmente descartaron el relato de las mujeres. Y eso resalta aún más el entorno cultural contra el testimonio femenino. Por eso en Lucas 24:11 prácticamente toman a la historia como un cuento en vano. Y la inclusión de ese detalle sugiere que los evangelistas no estaban creando un relato refinado, sino que sencillamente ellos estaban, bueno, registrando los acontecimientos tal como ellos entendían que las cosas habían sucedido. Y aquí termina este corto video y cierro leyendo esta afirmación del abogado llamado Sir Lionel Lockwood. La evidencia de la resurrección de Jesucristo es tan abrumadora que exige una aceptación mediante las pruebas que no dejan lugar a dudas. Gracias por su tiempo.